recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras, mi bondad terrible. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto para mí nuevamente poder estar aquí con ustedes y poder hacer una de las cosas que más me gusta hacer como cristiano, poder compartir la palabra de Dios. Tenemos un tema para este miércoles y el tema se titula De Sol a Sol. Cuando comenzamos con ese título, obviamente estamos viendo de que son prácticamente 12 horas cuando decimos de sol a sol. Y para este tema hemos escogido Proverbios 6, del 6 al 11. Una clara explicación que Dios nos da en este proverbio y nos hace ver a nosotros los efectos de una palabra que muchas veces queremos hacer nuestra. La Biblia habla mucho acerca de la pereza y Proverbios es uno de los libros que más habla sobre la pereza y también habla sobre la
diligencia. Entonces, vamos a estudiar Proverbios 6, del 6 al 11, y juntos vamos a ver cómo Dios usa a las hormigas como un claro ejemplo de ser diligente. Y cómo la pereza también afecta nuestra vida, nuestro entorno, nuestro diario vivir y todo lo que somos como cristianos. Antes de orar, yo quiero, darte una guía básica sobre este tema. La primera ley de movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento permanece en movimiento y que un objeto en reposo se mantiene en reposo. Vamos a orar y quiero que me acompañes ahí donde estás a orar. Inclina tu rostro, por favor. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder estar aprendiendo todos los días de tu palabra. Señor, la responsabilidad que me has dado en este día, Señor, es deliciosa, Señor, y hacer tu voluntad mucho mejor. Señor, bendice, Señor, este tiempo y permite, Señor, que sean tus palabras en este estudio, Señor. Guíame, guarda, Señor, mis hermanos, guarda, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y que sea tu sabiduría, Señor, que pueda ser mostrada, Señor, en este estudio. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Ok. Queremos saludar a nuestra congregación aquí en La Ceiba, igual en Tocoa, igual en Olanchito. Queremos enviarles hacia ustedes un gran abrazo y darles las gracias por conectarse con nosotros cada miércoles para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer Proverbios 6, del 6 al 11, y vamos a ver claramente lo que Dios nos dice en este ejemplo y utiliza las hormigas para poder ilustrar algo que nosotros vivimos o queremos vivir. Y dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Como muchos otros ejemplos, Dios usa, en este caso, en este proverbio, a las hormigas para darnos a nosotros básicamente algo que nosotros debemos de entender y poner en práctica en nuestras vidas. Vamos a conocer un poquito de las hormigas, y todos nosotros conocemos o entendemos el entorno, cómo trabajan las hormigas. Pero vamos a ver un poquito. ¿Sabían ustedes que las hormigas construyen sus hormigueros, sus nidos, de norte a oriente? Y siempre lo hacen detrás de un árbol para poder guardarse de muchas cosas. Pero básicamente lo hacen para que de este modo puedan ellas estar siempre cálidas, o sea, que sus hormigueros siempre puedan estar cálidos. Son muy mañaneros y por eso el título de nuestro tema, de sol a sol. 5:30, 4:30, cuando el sol se está levantando, nosotros vemos a las hormigas comenzar su trabajo. Cerca de nuestra casa o anteriormente en nuestra casa han habido nidos de zompopos. Y yo siempre le digo a mi esposa, esos animales son amigos míos y son mis mejores meteorólogos.
esos animales, o sea, esos pequeños insectos nos dan a nosotros, o sea, claramente el estado del tiempo. Le digo a mi esposa, yo sé cuándo va a llover, yo sé cuándo va a ser un buen clima y básicamente, o sea, puedo entender muchas cosas a través de estos insectos. Y me gusta cómo lo ilustra Dios en este proverbio. Entonces, las hormigas tienen algo muy en particular. Y si nosotros averiguamos un poquito sobre las hormigas, nosotros podemos ver que las hormigas trabajan en equipo, que hay soldados, que hay reinas, que hay hormigas especiales que están dentro del nido guardando y cuidando y empacando la comida para el tiempo de invierno. Podemos ver que dentro o en los caminos hay hormigas que están como soldados defendiendo a las demás hormigas que están trabajando. En fin, son un equipo. Y ese equipo se conforma por un montón de hormigas que tienen un fin determinado. Tienen una determinación interna. Trabajan en equipo. No tienen nadie que las esté comandando. No tienen un presidente, no tienen alguien que les esté diciendo cómo hacer, qué hacer. Cada una de las hormigas entiende su trabajo a la perfección. ¿Sabían ustedes que las hormigas pueden llegar a vivir más de 50 años? ¿Sí? Las hormigas pueden llegar a vivir esa edad. Entonces, Proverbios nos da a nosotros un claro ejemplo de ser diligente, pero también nos da un más claro ejemplo de ser perezoso. Y es como Dios nos quiere a nosotros ilustrar cómo debemos trabajar en pos o a través de lo que Dios hace en nuestras vidas. La Biblia habla mucho sobre la pereza y también habla sobre la diligencia. Proverbios es uno de esos libros usados para hablar sobre estos hechos. En Proverbios 6, ¿verdad? Este es un pasaje que, o sea, lo estudiamos nosotros, o lo estamos estudiando ahora mismo, y Dios hace mención, o sea, de un aspecto muy importante, y nos llama a nosotros holgazanes, nos llama dormilones, y nos dice, ¿cuándo vas a despertar? Pero en este punto, Dios lo está haciendo de una forma física. Pero nosotros vamos a darle un entorno físico y también le vamos a dar un entorno espiritual, porque de eso se trata. La pereza puede llegar a ti físicamente, pero también la pereza puede llegar a ti espiritualmente. La definición de pereza es falta de ganas de trabajar o hacer algo, debilidad, lentitud, holgazanería, en fin, tú podrías definir la palabra pereza con muchas palabras. Pero la Biblia lo hace de una manera y un estilo propio. Dice Proverbios 21, 25, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Desde el inicio de los tiempos, el trabajo se nos ha destinado como un medio de sobrevivencia en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos trabajar para poder proveer, para poder vivir, para poder comer, para poder satisfacer nuestras necesidades, para poder tener un entorno en el cual sea satisfactorio. Nada viene así por así. Para todo tenemos que trabajar. La pereza podemos clasificarla en dos formas, como se los decía antes. La pereza espiritual y la segunda, una pereza física. Y es en la pereza física a la cual se refiere este proverbio, ¿verdad? Y nos da una clara definición. En el hormiguero, como les decía anteriormente, hay soldados, peones, reinas, que cada quien tiene un trabajo específico dentro de su hormiguero. Y todas con una responsabilidad a llevar. Cada una de las hormigas tiene una responsabilidad. La pereza espiritual es aquella que no nos deja
crecer en las áreas más importantes en las cuales Dios nos quiere activos. A todos nos ha pasado, o nos puede estar pasando ahora mismo, que estemos pasando por un deseo y no lo llevemos a cabo. Anhelamos pasar tiempo con Dios, pero no llega ese momento porque sucede algo y nuestro deseo desaparece. Las luchas que hoy libramos, todas las situaciones que hoy estamos pasando, el deseo de nuestra carne no nos permite enfocarnos en la oración, la lectura o el simple hecho de hacer la voluntad de Dios. Esta solamente es una pequeña porción de lo que habla este proverbio. Lo siento, Señor, no puedo, estoy muy ocupado, voy a llegar tarde a mi trabajo, voy a llegar tarde a cierta responsabilidad, mañana te dedico tiempo, mañana podremos estar juntos, Señor. Hay situaciones que merecen toda nuestra dedicación, todo nuestro tiempo. Y obviamente el enemigo se encarga de anteponer perezas o situaciones que nos encaminen a un momento perezoso y no encontremos el momento para estar con la voluntad de Dios. Hay muchas disciplinas espirituales que tú podrías estar practicando hoy y que podrías llevar a cabo. ¿Cuál de las disciplinas espirituales estás cumpliendo hoy a cabalidad? ¿Qué prioridades tienes presentes en tu vida? ¿Cuáles son las más importantes? Recuerda que este proverbio está hablando sobre la pereza y en muchos aspectos está haciendo referencia a la pereza físicamente. Habla de las hormigas como un equipo, pero habla básicamente de lo que hacen las hormigas, no de lo que no hacen, sino de lo que hacen estrictamente. Romanos 7, 14 y 15 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. La pereza espiritual puede traer muchos problemas y nos puede a nosotros separar de nuestra iglesia, nos puede separar de aquello que hemos conocido en la voluntad de Dios, pero hay otro aspecto más importante. La pereza física. Vamos a hablar un poquito de la pereza física. La pereza física es la falta de ánimo, la flojedad, la negligencia, la cobardía, la ociosidad, la holgazanería. Estas palabras fácilmente pueden describir lo que quiero explicar con la pereza física. En todo registro bíblico se condena la pereza y esta abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Y en este proverbio viene y hace algo espectacular. Nos describe a nosotros y nos da un claro ejemplo de cómo nosotros deberíamos de trabajar de sol a sol, tal y como hacen las hormigas. Me gusta un pasaje que lo encontré haciendo este estudio y es Juan 5, 17. Ya lo había remarcado, pero no me acordaba de este pasaje. Y dice Juan 5, 17, mi Padre siempre trabaja. Y dice Jesucristo, y yo también. Ese es el vivo ejemplo de lo que Dios quiere en nosotros como cristianos. El ejemplo de las hormigas está puesto para que nosotros veamos no solamente su capacidad, sino para que veamos su emprendimiento que comienza de sol a sol, preparándose para cualquier episodio, para cualquier situación. Y eso es lo que verdaderamente nosotros deberíamos de hacer. Todos tenemos esa responsabilidad
en nuestro diario vivir. Trabajar para comer, trabajar para proveer, trabajar para edificar nuestra casa y quienes viven en ella. Trabajar en pos de la obra de Dios es un requisito básico que nosotros debemos hacer como cristianos. Me llama mucho la atención, y yo sé que a muchos de ustedes también les llama mucho la atención, ver el equipo de trabajo de jóvenes, igual adultos que tiene nuestra iglesia. No sé cuántos de ustedes se han preguntado o han hecho alguna vez algún énfasis en detenerse y decir, ¿cómo está todo esto listo para que nosotros podamos reunirnos en nuestra iglesia? ¿Cómo es que la música, que tiene tantos instrumentos, no solo de música, sino también eléctricos, de sonido, en fin, tanta cosa, pueden estar en su lugar preparados para que nosotros podamos recibir un mensaje? Quiero hacerles un comentario breve. La diligencia de todos aquellos muchachos que llevan a cabo esa labor es digna de admirar, digna de aplaudir, y es un vivo ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. Todo el trabajo que conlleva a la realización o a la preparación de una reunión tiene horas de trabajo. Y quiero decirles algo, muchos de esos chicos tienen una determinación dentro de ellos, hacerlo lo mejor posible, que todo esté en su lugar, que todo pueda trabajar y que todo pueda estar para el momento preciso. ¿Han visto alguna vez a ustedes a Roselito o algunos de los otros chicos que pasa algo dentro del sonido, se va la luz y no sé, no sé cuántas adrenalinas se toman estos chicos, pero no debe de ser eso, sino que es la determinación dentro de ellos, que todo se dé como debe de darse, que los hace correr y aparecer de todos lados para que lo que se acaba de arruinar o que no está en su lugar pueda ser vuelto a la normalidad, pero hay algo que los motiva. De igual forma debería de ser para nosotros tal determinación y tal motivación. Otro de los aspectos o parámetros que tienen los hormigueros es que hacen caminos diferentes por todos lados, pero todos los caminos están trazados para volver al hormiguero mismo. Dios ha trazado nuestros caminos y todos están dirigidos a nuestra casa espiritual, donde nosotros tomamos nuestro alimento, nuestro pan de vida, donde todos somos edificados unos con otros, donde todos trabajamos en pos para dar a conocer su nombre. Aquí dentro de la iglesia todos tenemos diferentes dones y todos esos dones son usados por Dios para la edificación y el crecimiento de su iglesia. Trabajamos en conjunto para crecer no solo en número, sino para fortalecernos unos con otros. Esto que ha pasado o el tiempo que hemos estado viviendo nos ha dado a nosotros una reflexión muy clara de cómo trabajar en equipo. Como cristianos nos debemos a una responsabilidad y vamos a decir nos debemos a nuestro hormiguero. Me ha gustado mucho de que en los últimos días, en las últimas reuniones, en cada reunión se ve un poquito más de personas y va subiendo el número de personas, pero nuestra necesidad de Dios, de permanecer, nuestra necesidad de permanecer en armonía, como lo hacen las hormigas, es algo digno de admirar. Nuestro trabajo en equipo se fusiona con el mismo interés propio y aunque tengamos o alguien que nos dirija dentro de nuestra iglesia, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos da la sabiduría necesaria para hacer cada uno nuestro trabajo. El claro ejemplo de las hormigas que buscan comida, construyen, ahorran,
Es una determinación interna de cada una de ellas. Y esto es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros como cristianos. A Dios nunca le agradó la pereza, ni ningún perezoso. Por lo tanto, la ociosidad crea pereza y la pereza crea necesidad. Si puedes anotar, anota ese término. La ociosidad crea pereza y la pereza crea necesidad. Hay un pasaje que me llama mucho la atención y está en Mateo 25, del 1 al 13. Se lo voy a leer en esta versión, pero espero que ustedes lo puedan leer en la versión que más les gusta. Y habla mucho sobre las vírgenes prudentes. Nos vamos a salir un tema, pero la diligencia que hay en este pasaje nos da a nosotros un claro ejemplo de cómo ser para poder estar listos y preparados para el futuro. Veamos a continuación lo que dice Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras un poco de aceite. Dice, y dijeron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron en la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Mateo 25, del 1 al 13. Como las hormigas, podemos darnos cuenta de que su vivo ejemplo las hace estar listas para el invierno. Dice Proverbios que se preparan en el verano, que recogen su comida en el verano para estar listas en el invierno, porque obviamente en el invierno son arrastradas por las lluvias y no pueden, tener su alimento completo. Entonces, me llama mucho la atención de estas damas o de estas vírgenes, o de las 5 de ellas que fueron sabias con el hecho de ir un poco más allá. No solamente llevaron el aceite que deberían de cargar, sino que llevaron aceite extra para alumbrarse. Y la última parte me gusta. Bueno, una de las mejores partes. Llaman a la puerta y dice: Señor, Señor, ¿verdad? Ábrenos la puerta. Y él le respondió: créanme, no las conozco. Y esta última parte me llama mucho la atención. Así que ustedes también, dice, deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Vamos a enumerar puntos claves de donde, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y el primero es: sé un cristiano activo. El perezoso afirma, Proverbios 26, 13, 16, dice: hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que aquí afuera hay un león. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que 7 consejeros.
Cuando te digo que sea un cristiano activo, te debe dar a ti la clara impresión de cuál debe de ser tu responsabilidad como cristiano. El vivo ejemplo, o sea, del perezoso te da las claves para que tú puedas entender cuál debe de ser tu rol. Hoy por hoy estamos teniendo problemas con lo que está sucediendo en nuestro medio. Muchos o muchas personas han sido perezosas en usar este aparatito. ¿Sí? A tal grado que han dicho que no es necesario. Muchos no lo han usado, muchos se han enfermado por no usar una mascarilla, muchos han dejado de ser activos y se han vuelto perezosos con el tiempo de pandemia. El segundo punto, sea un cristiano diligente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Romanos 12, 11 y 12. La diligencia es un sinónimo de virtud fundamental en nuestra vida como cristianos, pues nos aparta de la pereza y nos mantiene enfocados en todas aquellas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestras metas espirituales, nuestras metas terrenales deben de estar llenas de diligencia. Proverbios 12, 27 dice lo siguiente: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Durante esta pandemia, nosotros como padres en casa, pues hemos tenido muchas responsabilidades desde que comenzó. Obviamente no podíamos tener una empleada en la casa, no pudimos ir a trabajar y pasamos bastante tiempo en casa. Y se dieron cualquier cantidad de responsabilidades. Nuestros hijos no regresaron a la escuela, por lo tanto estuvieron más tiempo en casa. Y ya se pueden imaginar ustedes, ropa por aquí, zapatos por aquí. Aunque no hubiera mucho donde ir, siempre había ropa sucia, la cocina siempre estaba con mucho trabajo, en fin, tanta cosa. Y nos dio a nosotros las capacidades suficientes de poder enseñarles a nuestros hijos cuáles eran las actividades diarias en casa. Nuestros hijos comenzaron a darse cuenta de que había que lavar ropa todos los días, recoger los papeles de los baños, barrer, mopear, lavar platos, cocinar, y todas esas actividades y responsabilidades fueron haciendo en nuestros hijos, o sea, que ellos fueran abriendo sus ojos y diciendo, bueno, en ciertos días, con mucha pereza y con mucha discusión, porque quién iba a hacer esto, quién iba a hacer lo otro. Pero entonces empezamos a guiarlos, empezamos a hablar con ellos y a darles un claro ejemplo de lo que pasaba en casa y de todas las actividades que debían realizarse. Obviamente, lo hicimos como las hormigas, lo hicimos en conjunto. Cada quien, cada uno de nosotros se fue responsabilizando por una área específica y logramos la meta, logramos que nuestros hijos entendieran cuál debía ser su responsabilidad día con día. Otro punto muy importante, y lo vamos a hacer, mantente en tu iglesia o mantente en tu hormiguero. La casa es uno de los lugares más importantes donde nosotros debemos de aprender todo tipo de responsabilidades, pero es también uno de los lugares más importantes donde nosotros aprendemos a ser tanto perezosos como diligentes. Entonces, nosotros como iglesia, o sea, debemos darnos a la tarea de mantenernos, de guardarnos, de cuidarnos, de estar pendientes unos con otros, porque de eso se trata el hormiguero. El hormiguero es de que cada quien se cuide entre sí,
unos con otros. Hay un punto que hacía mucha reflexión sobre la iglesia y la comparación sobre el hormiguero. Y decía que la iglesia ha existido, o sea, desde hace mucho. Nosotros como personas somos la iglesia. Y obviamente el lugar donde hoy nos reunimos, pues puede ser de concreto, un edificio, lo que sea, pero la iglesia no es el techo o el edificio. La iglesia somos nosotros quienes la conformamos y de hecho nos debemos aguardar y cuidar el lugar donde hoy nos reunimos. Muchas veces nuestra comprensión es limitada sobre lo que somos o lo que es nuestra iglesia. Otro punto es, cuida de tus hermanos. Así como las hormigas que trabajan en equipo y se ayudan unas con otras a llevar sus cargas, es la misma operación a la cual nosotros nos debemos hoy día. Sea un ejemplo, guarda tu testimonio, aparta recelos, contiendas que te limiten a hacer la voluntad de Dios con tus hermanos o sobre tus hermanos. Me gusta primera de Pedro 2:5 que dice: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y los sacrificios espirituales que agradan a Dios son aquellos de los cuales nosotros pues podemos poner a un lado el recelo, el resentimiento, ¿verdad? Y todas esas cosas que no le agradan a Dios. Otro punto, defiende tu hormiguero, defiende tu casa espiritual. Nosotros somos el primer templo espiritual, también lo es tu casa, tu familia. Esos son puntos importantes. Recuerda que es ahí donde comienzas tus primeros pasos y es ahí donde eres conocido por tu diligencia o por tu pereza. En la casa enseñas, en la casa aprendes. Detalles importantes que luego van a ser traspasados a tus hijos, tus nietos, en fin, a cuántas cosas. Luego tienes que recordar que la pereza se opone al avance de tu vida, de tu negocio o de tu ministerio. Proverbios 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Ya para terminar, quiero darles 3 citas bíblicas que hablan también sobre los perezosos, también hablan sobre los diligentes. Proverbio 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Y Proverbios 12:24 dice lo siguiente: trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Y Proverbios 13:4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Hermanos, no sé por qué o cuáles sean las situaciones que hoy estás pasando, cuáles sean tus miedos, cuáles sean tus responsabilidades, pero este tiempo a nosotros nos ha dado las capacidades suficientes de poder entender que debemos ser más diligentes, menos perezosos, más activos en las cosas de Dios. Proverbios nos relata, sobre lo que le pasa al perezoso y también relata sobre lo que hace el diligente. Yo quiero darte un consejo muy personal. No es fácil estar aquí parado, sabiendo que ustedes están del otro lado y que puedo ser juzgado por lo que diga, pero quiero decirles algo. Quiero ser diligente con la responsabilidad que se me ha dado. Y lo mismo quiere Dios para tu vida.
Aparta de ti la pereza, aparta aquellas cosas que no te dan la paz necesaria para vivir como cristiano. Nosotros nos debemos a una responsabilidad diaria. Hacer la voluntad divina, primeramente en nuestra casa, en nuestras vidas. Hacer lo mismo con aquellas personas que no conocen de Dios. Darlo a conocer. Dar un testimonio clave de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere, de lo que Dios va a hacer cuando apartes de ti tanto la pereza física como la pereza espiritual. Todo este tiempo de pandemia a cada uno de nosotros se nos ha dado la diligencia suficiente para poder sobrellevarla. Unos se habrán quedado en casa con temores, otros hemos salido, pero una verdad te digo, Dios nunca se va a apartar de tu vida cuando tú seas diligente. Dios nunca se va a apartar de tu vida cuando tú hagas su voluntad. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que me has dado aquí, Señor. Gracias, Señor, por la responsabilidad que pusiste en mi mente, en mi corazón. Te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que bendigas la vida de nuestros líderes. Que podamos seguir trabajando en pos de ti, Señor, de sol a sol. Que no nos cansemos de hacer tu voluntad. Apártanos, Señor, de esos temores que infunde el mundo allá afuera. Y permite, Señor, que podamos hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que tengan ustedes una buena noche.